John Wayne Gacy, o mejor conocido como Pogo el payaso asesino, fue un chico que se vestía de payaso para animar las fiestas de los niños. Lo que nadie sabía es que estaba buscando nuevas víctimas. John nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. Tuvo una infancia de lo más traumática. Su padre, alcohólico y maltratador, abusaba física y verbalmente de su mujer y de sus hijos, incluido de John, al que menospreciaba y golpeaba sin cesar llamándolo marica o mariposón. Las inseguridades del niño con respecto a su sexualidad comenzaron aquí y fueron aumentando con el paso de los años. También influyeron los abusos que sufrió con 9 años por parte de un amigo de su padre y que jamás se enteraron. A todo ello se sumaba sus constantes problemas de salud. Sufría importantes mareos. Esto apuntaba a dos posibles factores: el accidente que tuvo con 9 años al caerse de un columpio y golpearse fuertemente la cabeza, y las fuertes palizas por parte del padre. Aquello se tradujo en un coágulo en el cerebro que le hacía perder la conciencia momentáneamente y le impedía concentrarse. A sus 18 años aterrizó en Las Vegas y empezó a trabajar en una funeraria como asistente mortuorio. Se pasaba los días rodeado de cadáveres, a los que embalsamaba y preparaba para el funeral. De hecho, su fascinación por la muerte llegó a tal punto que, cuando su jefe no estaba, se colaba en los ataúdes de los más jóvenes para acariciarlos. Se graduó en una escuela de negocios, trabajó en una compañía de zapatos y al mudarse a Springfield, conoció a su primera esposa, Marlene Myers. En 1964 contrajeron matrimonio, tuvieron 2 hijos y se mudaron a Waterloo, donde dirigió varias franquicias de la cadena KFC, propiedad de su suegro, pero las fantasías homosexuales de John no cesaban. John Gacy transformó el sótano de su casa en una especie de club donde acudían meretrices y adolescentes con ganas de alcohol. Gracias a su estatus social, John pudo acceder a menores, hijos de otros socios a los que convencía para mantener relaciones sexuales. La primera víctima fue Donald Borst, de 15 años, al que engañó diciendo que le pondría una película X. Esta idea se le volvió en contra y terminó acudiendo a una evaluación psiquiátrica, que dictaminó que sufría un trastorno de personalidad antisocial. Pese a los informes, John fue declarado apto y responsable de sus actos. De hecho, el delincuente sexual se declaró culpable de mantener sexo oral con Donald, pero una vez más echó la culpa a la víctima, reseñando que el joven venía buscándolo y que él solamente accedió a ello. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa. Era diciembre de 1968. Tras el veredicto, jamás volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. Como ocurre con este tipo de presos de naturaleza sexual, el presidio para John fue como un paseo por el parque. Se comportaba como una persona modélica y se convirtió en el cocinero de la penitenciaría. Todo en él irradiaba ejemplaridad. Quizá por eso tan solo cumplió 18 meses y obtuvo la libertad condicional con 12 meses bajo vigilancia. Tras este periodo entre rejas, John decidió regresar al estado de Illinois, pero a una zona donde nadie conocía sus antecedentes penales. Compró una casa e inició una nueva etapa profesional en el sector de la construcción. Allí contactó con una amiga del instituto, Carol Hoff, con quien se casó en segundas nupcias. Pero sus impulsos sexuales con menores no cesaron. Atacó a un adolescente en 1971, quien pese a denunciarlo, no se presentó ante el juez para ratificar la acusación. Así fue como Gacy se volvió a librar de la cárcel. Además, sus andanzas sexuales prosiguieron mientras distraía a su comunidad. Se inventó una imagen íntegra y honorable disfrazado de Pogo el payaso para actuar ante los niños. Uno de los primeros en morir fue Timothy McCoy, de 16 años, que aguardaba en una estación de autobuses. Gacy le convenció para que durmiese en su casa y a la mañana siguiente, creyendo que el joven quería atacarlo con un cuchillo, le asestó varias puñaladas en el pecho. Tras enterrarlo en el garaje de su casa, continuó con los asesinatos. Después llegaron más de 30 asesinatos más. El modus operandi era siempre el mismo. Engatusaba a jóvenes con drogas, películas pornográficas o con ofertas de trabajo para terminar durmiéndolos con cloroformo. Luego los ataba, torturaba, violaba y los asesinaba. Algunas de las violaciones y asesinatos se volvieron más frecuentes con su segundo divorcio, los últimos incluso con pocas semanas de diferencia. Uno de los casos que propició la captura del payaso asesino fue el de Jeffrey Rignall, al que Gacy secuestró, drogó, agredió sexualmente utilizando varios instrumentos y abandonó en un parque público en 1978. Cuando el joven se despertó, acudió ante las autoridades para denunciar lo ocurrido. Aquí comenzó su propia batalla personal para dar con el culpable.
Rignall localizó el vehículo de Gacy con el que perpetraba los raptos y dio aviso a los investigadores. Lo arrestaron y aunque quedó en libertad, a la espera de juicio, la policía lo tenía en el punto de mira. No fue suficiente porque días después el agresor volvió a actuar. Esta vez secuestró a Robert Piest, de 15 años, al que convenció para dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa de construcción. El muchacho informó a su madre del cambio de planes y jamás regresó. La denuncia por desaparición llevó a los agentes a contactar con las últimas personas que habían hablado con el chico. Una de ellas era John, al que tras interrogarlo se toparon con múltiples incongruencias y un largo historial de antecedentes por corrupción de menores. Con estas pruebas, la policía registró el domicilio del sospechoso y descubrieron multitud de objetos incriminatorios, desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas y joyas, hasta esposas y jeringuillas, por no mencionar libros de pederastía. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978, pero aún faltaba por hallar los cadáveres de sus víctimas. No hizo falta que Gacy confesara los crímenes, porque en cuanto removieron la parte trasera del garaje, localizaron un cementerio de cuerpos. Había un total de 29, el resto los arrojó al río por falta de espacio. El trabajo de los forenses para recuperar los despojos fue tan farragoso que tardaron varios meses en terminar. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas, brazos, todos ellos envueltos en bolsas de plástico. De todos los cadáveres recuperados, 8 de ellos jamás pudieron ser identificados, tampoco los rescatados en el agua, aunque 20 años después del arresto de Gacy, la policía de Chicago consiguió encontrar algunos enterrados en la casa de su madre. El 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dispara al botón de like y al botón de suscribirse. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido como este. Ahora te tengo una pregunta. ¿Le tienes o has tenido miedo a los payasos? Os estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.